flujo piroclástico, mientras abajo caminamos. 9 de la mañana, 42 minutos, ahora sí. El profesor Carlos Vera comienza con su columna Pongamos Pienso, columna que quedó hace unos días, la semana pasada ahí se nos complicó con el tema del horario y hoy lo tenemos presencial. Carlos Vera, ahora que veo el arbolito, Carlos, la columna de Papá Noel la estoy esperando cada vez que empieza diciembre. El cálculo. Si llegará o no Papá ¿Cómo Noel? hace Papá Noel para repartir tantos regalos? La espero, en 24 Carlos, horas, a pesar de que tiene las 24 horas a favor, porque él va en sentido por de Greenwich. Claro, él va con sus renos y en el sentido del giro de la Tierra. Entonces tiene algunos, va ganando como el Concorde, ¿no? Sí, mirá que inicia el 23. O sea que te toca la columna del 23, tiene que ser Papá Noel. Muy bien. Bien, Haremos. pero hoy arranca bailando con esa cortina que tiene, te dan ganas de moverte para hablar de la ciencia, la física aplicada a lo doméstico. Claro, la ciencia doméstica, digamos, ¿no? Bien. Cómo estamos tan cercanos a la ciencia y a veces no la manejamos, es más, la dominamos, porque en una cocina de una casa se domina la ciencia, es un laboratorio de química y de física a la vez. Es decir, a nadie le va a salir bien una torta si pone las proporciones mal. Bueno, a ningún laboratorio farmacéutico le va a salir bien un medicamento si pone las proporciones mal. ¿Se acuerda que yo le conté que había un programa de cocina en la Argentina? Lo están dando acá, Nano, en TV Ciudad. ¿Ah, sí? Lo están dando ahora en TV Ciudad de ciencia y medicina, que dos conductores, una Es mujer y un hombre. espectacular. Alucinante, ¿eh? Lo están dando en TV Ciudad ahora. Te explican cuando un huevo cae en el aceite caliente. Increíble. Claro, ¿Qué pasa? la reacción que hay está muy entre bueno. el aceite, que es un lípido, y una proteína que es la albúmina del huevo, de esa, la clara que nosotros le llamamos. Y uno ahí aprende, por ejemplo, ejemplo, que la papa frita es más saludable a veces que la papa al horno si la haces con la temperatura de aceite adecuada que genera esa camarita de aire entre la fritura y el alimento. Pero exactamente. mire los conocimientos que ponemos cada uno de nosotros. Yeah. Olivera, Bueno, ¿verdad? somos científicos. Así como era A que ver, Nano, eso significa de que efectivamente estamos viviendo la ciencia en nuestra propia casa. Exacto. Y desarrollándola, ¿no? Bien, entonces, siempre que uno entra en este ámbito, va a los íconos. ¿Qué cosas icónicas hay en nuestra vida doméstica, cotidiana, que la tecnología nos ha aportado? Microondas. Es claro, ese es el ícono más claro del siglo XXI. ¿Sabe que mi abuela, que nació en 1904 y falleció con 96 años, y era muy despierta, muy lúcida, entendía todo, ¿no? Todo el mecanismo de la modernidad, pero me decía, yo no logro entender por qué el microondas calienta la comida y no calienta el plato. Fue algo con lo que se llevó a la tumba esa duda, así que... Bueno, Lo primero que le había preguntado a Dios cuando llegó. Ahí está, San Pedro explícame dijo, esto. Yo le aclaro que yo no uso microondas. ¿No? No. Por una cuestión filosófica, no. Acelerar el tiempo a mí es algo que no me... Acelerar cosas. el ¿no? movimiento, no el tiempo. ¿no? Bueno, sí. Sí. A la larga está todo juntito. A mis hijos un día que nos regalaron un microondas le hicieron una fiesta en el colegio cuando se enteraron que los Fole tenían microondas en la casa finalmente, cuando todo el mundo tenía. Pero no tengo. La fiesta de haber sido porque se introdujo tecnología Claro, en la no casa de podían los creer que los Fole tenían hoy microondas. A mí me ha solucionado, yo no usé nunca microondas hasta hace unos meses. O sea, en toda mi vida no usé nunca microondas y ahora me ha solucionado la alimentación, la comida, porque es todo lo contrario a lo que dice Nano. A mí me acelera los tiempos y me ayuda mucho Claro. porque como mucho más rápido y bueno, el microondas me ha solucionado muchos aspectos. Yo tengo una teoría sobre lo mejor del microondas. No sé y si es bueno o malo, pero que me ha no se solucionado. ensucia más la olla de leche que quedaba pegoteada en las mañanas. Exacto. Pero he Bueno, tenido problemas con el microondas, con el tema de calentar el café con leche, hasta encontrarle el minuto punto, exacto, ¿no? claro, Porque se claro. me ha desbordado también. claro, al es principio. decir, la potencia y el tiempo. Bien. A ver, siempre intentando verlo de una manera buena, pero entonces, hoy no iba a hablar del microondas, pero hablemos un ratito No, del no, microondas. hable de lo que tiene que hablar, que siempre lo desviamos. La olla a presión, la olla a presión. Claro, bueno, entonces... Otro día hablas de microondas. Bien. Y de la heladera, un día tenés que hablar de las heladeras. De las bombas de calor, exacto, las heladeras. Entonces, a ver, entonces vayamos, el otro ícono que uno puede encontrar, que es muy anterior al microondas, obviamente, es el de las ollas de presión, que esa genera mucho temor, ¿tá? Entonces, y es por eso que cae en desuso. La razón principal del desuso actual... Hubo algunas explosiones. Sí, no son explosiones, son expansiones, ¿no? Sí. Porque explosión implica ruptura del objeto que explota.
Aquí no, aquí cuando hay algún accidente que es por no maniobrar el aparato, como lo dice el fabricante, Sí, ¿no? problemas de manejo. A nadie se le ocurre agarrar la resistencia de un horno eléctrico cuando está totalmente encendido, agarrarla con la mano, porque el fabricante dice, si la agarra con la mano, entonces se va a quemar. Entonces, esto ocurre lo mismo. Hay accidentes cuando no se siguen los protocolos que están establecidos para el uso del aparato. Pero eso lo hacemos en todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Lo que ocurre en realidad no es una explosión, sino una expansión violenta, que es que la tapa, que tiene que estar totalmente adherida y a presión, mecánicamente se dice a presión, sí, herméticamente cerrada. Herméticamente cerrada, quedó mal cerrada, y entonces cuando levanta un poquito de presión, ¿por dónde sale esa presión? Sale por la junta entre tapa y olla, y entonces eso genera un ruido y además una sensación y un calor, porque todo ese calor se va al ambiente, de equivalente a una explosión, pero no tiene más peligro que eso. A mí me gustaría decir que la olla de presión no es un invento para nada moderno, es un invento bastante... En realidad había unas... ¿Cuándo data la existencia de la... Para ser exacto... 1679. 1679. No soy un niño para que me engañe así. Fue el primer uso que se le dio de una manera muy interesante. Nada más que una gran olla con una tapa de hierro fundido, que en aquel momento era novedad, fundir hierro industrialmente. Sí, para la industria bélica agarraderas. también. Y claro, y entonces el propio peso actuaba de presión, digamos, Sí. para Y ahí sujetar. ponían el chanchito Y adentro entonces, directamente. exactamente, pero ¿por qué lo hacían? Porque querían, lo que vos estás evitando hacer, Nano, querían apurar un almuerzo que tenía una sociedad inglesa. Entonces hicieron eso, ¿tá? Dijeron, vamos a poner Más esto calor, bien pesado, más, más calor. cerrado, Claro. Buscando cerrado. cocinar ¿qué? Otra comida que en aquel momento era muy utilizada, que era la carne con hueso. Claro. La carne con hueso. Entonces, El lo caracol. hicieron, Pedazo claro. de animal, un Lo pedazo de hici- animal entero para adentro. Exacto, un pedazo de animal entero. Entonces, La mitad de un ciervo para lo, adentro. lo hicieron, y ¿qué encontraron? Que los huesos también aflojaban su estructura, se desintegraban, y que eran comibles. Y eso les llamó la atención, y a partir de ahí empezaron a desarrollar esa tecnología. La empezaron a desarrollar de forma más industrial, es decir, más. Y Me por dejó pero de cara, de flash, Sí. con lo del 1600 y... Me lo llevo hoy para el espacio 1670, subrayado. Olla a presión. 1679. Bien, ¿y dónde? Inglaterra. Inglaterra. ¿Y Ingleses, dónde? qué cosa. esos Exacto. ingleses, ¿no? Y Pa' el morfar. señor... Todo el ese- invento fue para el señor, porque yo sé que tenemos oyentes que son muy googleadores, pueden buscarlo a través de la persona que lo desarrolló, que es Denis Papin. Papín, quería hacer Papín. papines, ¿no? Papín. Denis Papín. Denis Qué Papín. nombre. Era para Denis Papín. llegar a tiempo, porque era la puntualidad inglesa y la olla tenía que estar la comida en hora. Exacto. ¿Cuándo después de todo ese proceso llegó la olla de presión a ser utilizada en forma industrial? En la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué? Con la tecnología del enlatado. ¿Tá? Estamos hablando de Y 1900. ahí tenemos algún rol los uruguayos. Con, Sí. con Ya el- aquí en el para Swiss, eventos. exacto, Claro. en el Corned beef. con el corned beef. Claro, sí. La tecnología del enlatado es muy simple. Se hace el enlatado de la materia prima que uno quiere dejar dentro de la lata, se hace en crudo. Se cierra la lata, se sella la lata, y todas esas latas van ¿a dónde? A A la una olla. gran olla de presión. ¿Qué? La lata se cierra con el alimento crudo y Sí. se cocina después en la lata. En la lata. Igual que que prácticamente todos los vegetales Yo no también. sabía que pasaba eso Las con los arvejas se enlatados. hacen así, todos los vegetales se hacen Cara así. de Olivera. Estoy Y muy va todo sorprendida. La cara de Olivera Ah, no cuando se hagan los descubre algo aviondos. en la- ¿Quiénes No, no, sabían pero- que las latas se cocinan adentro de una No, olla a pero su presión con rostro lata? Es fascinante, usted queda como sorprendida. Como, Claro. como que- Es tremenda información para el mañana. Entonces, como todo el concepto de esto de cocinar a presión lo que hace es levantar mucho más rápidamente la temperatura sin que el agua que está allí ebullicione, es decir, haga trabajo mecánico, como se dice, mueva todo lo que está ahí adentro. Por eso es una buena forma de cocinar, porque no rompe lo que se está cocinando, no lo rompe,
no parte las cosas. Conserva más las propiedades. De Y todo. además Es un conserva las baño María, propiedades. es una cosa así. Es un baño María a presión. Claro. Exactamente, a presión. O sea que nunca llega a hervir, por ejemplo, el líquido. Adentro no. Es nunca la llega a hervir. presión y que Y lo no- que da calor. Exactamente, y eso es lo que cocina. Le dan la temperatura de pasteurización, 100 y algo de grados, y entonces después abren la olla de presión, es decir, esa gran olla industrial de presión, y tienen las latas. Hoy, por supuesto, que nadie imagine que el método es una gran olla donde efectivamente ponen las latas adentro. Hoy hay sistemas que se llaman autoclaves, que son grandes cilindros puestos de forma horizontal, donde entran por una cinta transportadora todas esas latas, se cierra herméticamente, se le da esa temperatura, se abre y la cinta sigue transportando de esa manera, de la forma más industrial. El uso masivo, ¿cuándo llegó a casa la olla de presión? Llegó a casa cuando se resolvió uno de los problemas más importantes, que era por la seguridad, que era el sellado entre la tapa y la olla. Claro. Si ustedes ven, en la tapa, en donde está la hendidura de la tapa para que calce en la olla, hay una junta. Esa junta es la que se encarga de hacer la presión. Y hasta la Primera Guerra Mundial, y después un poquito más adelante se perfeccionó más, esa junta era de metal, de madera. Por lo tanto, se usaba una sola vez, no era hermético y una sola vez había que tirarla. Hasta que apareció el hule. El hule, fíjense el detalle. Apareció un material creado de una determinada manera, hecho de una determinada manera, que ahora sí se podía hacer un O-ring, se llama. Se podía hacer un aro de ese hule. O-ring. O de la letra O, porque es circular, ring, que significa anillo. ¿Sí? Entonces, un anillo circular que lo que encastraba. vemos en todas las tacitas de café hoy por hoy, cuando cierran así a presión, a ¿no? presión, exacto, eso se llaman O-rings. ¿Cómo le llamamos hoy a esas cintas que...? No sé. No tiene un nombre, ¿no? No, el ajuste. Sí. Entonces, son cuando las tapas juntas de los, de los cilindros, todo tiene un mecanismo. Todo tiene un mecanismo. Las centrales nucleares. Sí, por supuesto, es una gran olla de presión. Un reactor nuclear tiene lo que llama la calandria, que es la olla de presión, donde se da... La calandria. La calandria, ¿Qué tendrá que ver la calandria? Pobre calandria. Que tiene arriba que tiene una tapa de olla de presión que por su propio peso tapa lo que ocurre ahí adentro, que es muy complejo y que es lo que produce... Que es fusión o fisión. Y que es lo que produce que es lo que está produciendo ahí adentro el calentamiento del agua, que no son 10 litros de agua, ni 100, ni 1000 litros de agua, sino que son muchas toneladas de agua, y por supuesto esa tiene que tener. Pero decía que llegó a nuestras casas porque definitivamente logró encontrarse un cierre hermético maleable, utilizable muchas veces, que fue el material de gomas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo inventó? No tengo... Ule, de apellido. No tengo, no. Pero invente cuando no sepa. Esto es desinformación lo que está haciendo Cecilia. Desinformación. Debe haber sido alguna de las potencias, ¿no? Yo le creo, si o dice Francia, Ule, le creo. o Francia, o Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos. Sí, seguramente se puede buscar, es un detalle, pero bueno, y eso hizo que quedara hermético. Con eso, ajustándolo como se ajustan las ollas de presión con trabas y ahí, entonces queda la posibilidad de que ocurra ¿qué cosa? Bueno, cuando uno calienta el agua, hule? ¿El hule querés saber? Sí. 1839, por accidente, un inventor de Boston que se llamaba Charles Goodyear dejó caer una mezcla de caucho y de azufre sobre una estufa. Fue al principio de la vulcanización, proceso que hizo el caucho inmune a los elementos, transformándolo en rareza de producto esencial de la era industrial. 1839. Rareza, ¿viste cómo lo clasifica? ¿Le está buscando en Google? Sí, Google. Bueno, lo clasifica como una rareza en ese momento. Fíjate que esa rareza posibilitó la entrada doméstica del sistema de olla de presión, del cocinado. Rápido, también más rápido. ¿Cuántas casualidades y accidentes generan inventos, no? Sí, en general. Es así, ¿no? En general. Bueno, yo tuve una olla a presión de una marca que no voy a decir, pero que venía con recetario, que es que literalmente como hacer magia.
uno ponía todo, tiraba todo para adentro, Sí, claro. y se rayaba así, quedaba hacía el Claro. ruidito. Es muy importante ese pss, porque claro. esa es la válvula De escape. de seguridad. Exacto. Si, Si no hace la ruido. válvula de seguridad pesa un poquito, en ese sombrerito Claro. que es la válvula, pesa un poquito sobre la chimeneita esa que sale desde la tapa. Ese peso está calibrado para que nunca supere una presión que sea que pueda ser peligrosa para un accidente dentro de la cocina. Cuando esa presión se supera, el sombrerito ese salta y por lo tanto se va saliendo. Entonces, está pensado realmente seguro esa tecnología. Para ir redondeando. Esto que trajimos como curiosidad ya desde el año 1679 con todos los avances tecnológicos para aquellas épocas que significaba esto hasta el día de hoy que sigue estando en nuestras casas, también tenemos que decir que eso es el precursor de dos, sobre todo de otro instrumento dentro de nuestra cocina, la cafetera italiana. La cafetera italiana funciona con el mismo principio, que es una ley de la física que se llama la ley de Gay-Lussac, y que lo que dice es que cuando la presión aumenta dentro de un lugar que está herméticamente cerrado, la temperatura que se le está dando, que está recibiendo, también aumenta. Y eso hace que se llegue al calentamiento de las cosas antes y de una manera mucho más eficiente, consumiendo menos energía. Eso Gay-Lussac. Gay-Lussac, pero no gay de gay, No, sino no. De nombre. G-A-I-Y. ¿Origen gay, de ese señor? inglés. Inglés. Gay-Lussac. Los ingleses son ahí. Porque todo esto se descubre en la Revolución Industrial. Claro. El gran cambio tecnológico, y lo tenemos hasta el día de hoy, el gran cambio tecnológico de la humanidad previo a esta revolución industrial que estamos ahora desarrollando, digamos, fue aquella revolución industrial que nos permitió cambiar completamente el concepto de la tecnología o de la ciencia doméstica. Todo eso llegó hasta nuestras casas y hoy lo utilizamos. Es más, nos damos el lujo de tener una olla de presión, pero como le tenemos miedo, la tenemos guardada. Hasta ese lujo, no usarla ya la tecnología. Pero sigue siendo segura, sigue siendo Me absolutamente encanta la segura. olla de presión a Carlos. Bueno, pero no hablamos de microondas. Todavía no. Sí, en sí. la que viene le Otro contesta a mi día, otro abuela. Le contesta a mi abuela que está en el cielo. Y ni te quiero, de otro ícono, ni te quiero decir otro ícono. Dígalo, Dígalo. dígalo. El control remoto. Oh, por Dios, ese es un ícono que ha traído muchos divorcios. Otro ícono. Vamos a hablar de todos ellos, Pero el próximo jueves 23 me Sí. hablás de Papá Noel. Yo quiero saber qué pasa con Papá Noel y quiero saber si me va a traer regalitos o no. Hay una explicación de la física relativista y otra de la física cuántica, pero no Exacto. lo voy a No, plantear adelante, desde adelante. ahí para poder hacer que el mito de Papá Noel siga estando en el corazón de todos nuestros Sí, niños. Porque como dice Mirta, la audiencia se renueva y los que escucharon las columnas de Carlos hace 15 años, capaz que no los escuchan ahora y hay otros nuevos. Pasa así que Papá Noel con la física cuántica que hace colapso de universos paralelos, está en todos lados, es Bueno. omnipresente. No adelante, no Esa es adelante, una- no adelante. Esa es una explicación razonable, señora Cecilia. Sí, señora. Bueno, el próximo jueves 23 viene Carlitos a contarnos todo. Dale. Que WhatsApp